propósito de esta serie es que podamos entender y comprender correctamente el poder que hay en nuestra boca. Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21 dice: a cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Ahora voy a explicar un poco más adelante esto. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán su fruto. La versión más antigua o más común de 1960 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. No sé si ustedes se dieron cuenta que esta semana un jugador de fútbol, no lo conozco, no quiero humillarlo ni pasarle por encima, pero es noticia, habló un poco más de la cuenta y ya no tiene trabajo. Jugaba bien fútbol, llegaba temprano, entrenaba bien, comía bien, es un buen jugador, fue contratado por la Liga Deportiva Alajuelense, no es mi equipo, pero es un gran equipo. Pero habló algo que alguien grabó y se quedó sin trabajo. El trabajo está en la boca. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Y saber manejar nuestra boca es fundamental, es sabio. Así lo vamos a ver en esta serie. Y quiero aclarar algunas cosas rápidamente. Primero, si usted no oyó la primera, le voy a pedir que por favor vea la primera de esta serie la semana pasada. Por favor, búsquela en internet y en la página, porque como es una serie, los temas están llevados concatenadamente o ligadamente, y entonces es necesario oírlo todo. Así que le voy a pedir, porque no puedo estar haciendo resúmenes. Esta serie se trata no de que nuestras palabras sean creadoras de vida o muerte, sino que nuestras palabras toman las palabras de Dios y las hacen suyas. O sea que nuestras palabras pueden traer lo mejor de todos los bienes, la vida, y nuestras palabras pueden traer el peor de todos los bienes, la muerte. Así que no se trata de lo que nosotros inventamos hablar, sino que hablemos lo que bíblicamente produce vida y lo que bíblicamente produce muerte. También hice una aclaración antes de entrar al tema de hoy. No se trata de que usted y yo inventemos palabras para que Dios esté de acuerdo con nosotros. Se trata que lo que nosotros hablemos esté de acuerdo con la palabra de Dios. No que Dios esté de acuerdo con nuestras palabras, sino que nuestras palabras se alineen a las palabras de Dios. Y eso es muy importante. Y vimos los 5 puntos como si fueran los 4 puntos de otro rollo, ¿verdad? Lo primero que vimos es que las palabras nos conectan con Dios. Número 2, las palabras sí cuentan, sí son importantes. Número 3, las palabras son el fruto del corazón. Y por cuarto punto, las palabras nos conectan con las personas. Así que vamos a entrar en el tema de esta mañana, leyendo Mateo capítulo 12, versículos 33. ¿Se acuerdan que Jesús acaba de tener una charla amena con los fariseos? Y ellos acaban de decir que Jesús saca demonios por Belcebú, el príncipe de las tinieblas. Y Jesús les dijo: tengan cuidado, porque lo que ustedes están hablando los puede llevar a la muerte. Porque estaban levantando una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto que sigue está en ese mismo contexto. Así que vamos a leer un poco para entender lo que Jesús quiere enseñarles, no solo a los que estaban ahí, sino a nosotros, porque las palabras permanecen en el tiempo, y eso es un punto que vamos a ver hoy. 33. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se conoce por su fruto. Camada de víboras. Estos eran a los amigos que estaban ahí con Jesús. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero que el malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará. Primer punto de hoy:
Si mejoras el árbol, mejora los frutos. Jesús es claro en esta enseñanza. Está diciendo, la versión de 1960 dice: haced el árbol bueno, o haced el árbol bueno y el fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto es malo, porque por su fruto los conocerán. El árbol es el corazón. En este contexto, el árbol es el corazón y las palabras son el fruto de lo que hay en el corazón. Esa es la enseñanza. Y Jesús está diciendo, es muy sencillo. Si usted quiere cambiar los frutos, tiene que cambiar el árbol. Es imposible dar frutos buenos en un árbol malo. Juan el Bautista comenzó a predicar: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, porque Jesús venía a cambiar los corazones. Así que tenemos que entender que cada uno de nosotros, lo que habla viene producto de su árbol, de su corazón. Cuando usted habla mal, cuando usted dice mal, cuando usted habla feo, no es que habla feo. A ver si me explico. Es que tiene un corazón feo. Porque bíblicamente eso es lo que dice, que la persona de su buen tesoro saca de ahí para cosas buenas, pero del mal tesoro saca del mal para hablar. De tal manera que cuando hablamos, decimos, pronunciamos, declaramos y confesamos cosas feas, no es nada más que tenemos un corazón feo. Así que está diciendo Jesús: no pueden ustedes hablar cosas buenas si su corazón está feo. Tenemos que entender que nosotros juzgamos sin querer a las personas por lo que hacen, pero por lo que dicen también, y eso afecta. Así que cuando usted oye a alguien que habla muy feo, o como diríamos los ticos, tiene un hocico terrible, decimos: ¿qué hocico, ah? No lo juzguemos por lo que está hablando, sino que oremos para que su corazón sea transformado. Cada uno de nosotros tiene que trabajar con ello. La forma que se relaciona con los demás habla mucho de lo que hay en su corazón, o lo habla todo. Bien, muchas veces Jesús le preguntaban algo. Yo no sé si cuando usted estudia la vida de Jesús si se ha dado cuenta. Jesús le preguntaban una cosa y respondía otra. Y uno dice: ¿qué estás diciendo, Willy? Porque Jesús no estaba respondiendo solo a la pregunta externa, sino que estaba viendo el corazón, de dónde venía. Así que no le estaba respondiendo a sus palabras, sino a lo que había en su corazón, que era lo que verdaderamente tenía que ser transformado. ¿Me siguen? Por eso no contestaba exactamente lo que le preguntaban, porque Jesús podía hacer una traducción y decir: eso que me está diciendo usted no viene de su boca, sino que viene de su corazón, y como hay que producir un cambio en su corazón, está la respuesta. Eso pasó con Nicodemo cuando leen la historia de Nicodemo. Así que, previendo las escrituras, el profeta Ezequiel dio unas promesas de lo que Dios haría con su pueblo, y dijo que cambiaría su corazón. La única forma de que cambie nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar es cambiando el corazón, el árbol. No puede un árbol malo dar buenos frutos. Así que Ezequiel 11:19 dice: yo les daré un corazón íntegro. Esto tiene que ver con honestidad, decencia y limpieza. Y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra. Por eso hay unos que tienen cara de piedra o cara de barro, pero tiene que ver con el corazón también. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, y pondré en ellos un corazón de carne, o sea, sensible, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Poner en práctica mis leyes es saber hablar correctamente. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Ezequiel capítulo 36 versículo 25 dice algo parecido también: los rociaré con agua pura. Esto tiene que ver con la palabra. Y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías que se atesoran ahí en el corazón. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Si mejoras el árbol, mejoras el fruto. No trates de que las personas cambien su manera de hablar. Cuando usted ora por alguien, sobre todo un ser querido, esposo, esposa, papá, mamá, hermanos, hijos, etcétera, 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 etcétera,
No le diga, Señor, cambia su manera de hablar, sino que dale un corazón nuevo. Esa es una oración más eficaz, más eficiente. Es una oración que tiene que ver directamente con la raíz, como decimos aquí. Así que es importante que entendamos que si mejoras el árbol, mejora el fruto. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo es, las palabras tienen que ver con nuestro tesoro. Las palabras tienen que ver con nuestro tesoro. Es el segundo punto. Un corazón malo, dijimos, saca un corazón malo. Mateo capítulo 15, versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Es un texto interesante porque dice que lo que sale de nuestra boca viene del corazón, pero al mismo tiempo contamina a la persona. O sea, la semana pasada dije, las palabras se las lleva el viento, pero el viento también las devuelve. Voy a decir algo que es un poco desagradable, pero lo que quiere decir es que nosotros nos comemos nuestro propio vómito. Lo que usted sale lo va a contaminar, porque no es lo que viene de afuera, sino lo que sale del corazón, y ahí está más adelante. Espero que todos hubieran desayunado ya. Bien, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Si usted se da cuenta, la mitad de eso tiene que ver con la boca. La mitad. Interesante, ¿verdad? Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse los dientes. Digo, las manos. Cada uno, dice Proverbios 18:20, cada uno se llena con lo que dice. O sea que parece mentiras, pero lo que Jesús está enseñando es decir, cada vez que usted habla feo, porque tiene atesorado ahí algo feo, usted en lugar de irse liberando, se va contaminando. Por eso es que es un círculo vicioso. Cuando alguien es violento a la hora de hablar, habla violencia y se vuelve más violento. Usted ha visto a alguien comienza a enojarse y comienza y uno dice, ya, calma, ya. Y lo que va haciendo es encanfinándose. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice, la blanda palabra aplaca la ira. Yo sé que a nadie le ha pasado aquí esto que yo voy a decir, solo en Alaska o en lugares muy lejanos sucede, o un pariente suyo. Tenemos un problema con alguien, nos levantamos y decimos, voy a ir a hablar con él. O una esposa con un esposo. Y dice, y ahora que venga a las 7 le voy a decir. Y cuando él me diga, yo le voy a decir. Y cuando entonces él me diga lo otro, yo le digo, sí. Y ya planificó la discusión, está armada. Y llega y le dice, tengo que hablar con vos. Y le dice, sí, le dice. Y él le dice, perdón, sí me equivoqué. Y usted hace, qué madre, no le pude decir todo lo que había planificado. ¿Verdad? Eso nos pasa. Porque también las palabras ensuavizan el ambiente. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Así que nuestras palabras tienen que ver con lo que está en el corazón, con lo que atesoramos. Jesús comenzó hablando en este pasaje que leímos de que el árbol es el corazón y las palabras son los frutos. Pero ahora agrega de camino, un versículo más adelante dice lo que está en el corazón. Pero agrega también otro elemento importante, dice de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cada uno de nosotros tiene que examinarse todos los días para ver qué es lo que abunda en su corazón. Usted puede identificar qué es lo que abunda en el corazón de alguien por lo que habla constantemente. Yo tenía unos amigos que él solo hablaba de dinero. Era tan difícil ese tema en la familia que su esposa, cuando llegaba a una fiesta, de alguna manera se bajaba del carro antes y entraba y le decía, recuerden por favor, no hablen de dinero. No, de verdad. Ella sufría con eso. Eso fue un gran problema familiar y hubo problemas hasta jurídicos, legales, por el amor al dinero. Ese era su tema. Tenemos que revisar nosotros cuál es el tema recurrente de nuestra boca, porque eso habla de lo que está ahí.
de lo que abunda. Entonces es importante que nosotros identifiquemos con la ayuda del Espíritu Santo y le rogamos y le pidamos: Señor, dinos qué es lo que hay en mi corazón, qué está ahí. El salmista constantemente le decía: Señor, escudriña mi corazón, dime qué hay ahí, sácalo, quiero ser fiel a ti, no quiero que haya nada que contamine mi vida. Constantemente se lo dice a través de los salmos. Así que Jesús dice en el versículo 35, el que es bueno de la bondad que atesora. Atesora tiene que ver con dos elementos importantes. Uno es con lo valioso, con lo que realmente vale. Cuando tenemos un tesoro, lo cuidamos. Y segundo, atesorar tiene que ver con acumular, amontonar, depositar o apilar. Miren qué revelador. Así que Jesús está diciendo dos cosas: de lo que atesoras ahí, de lo que has guardado, de lo que es valioso para ti, de lo que es un tesoro que guardas y cuidas con mucho cuidado, vas a sacar cosas. Y también de lo que has guardado ahí por el tiempo. Por eso tenemos que entender y cuidar qué es lo que se va acumulando ahí en ese tesoro. ¿Acumulamos cosas buenas o acumulamos cosas malas? Los que de alguna vez ayudamos a las parejas con sus problemas, les preguntamos: ¿y hace cuánto ustedes viven así? Y de pronto las mujeres, que hablan 20,000 palabras al día y los hombres 7, habla ella primero. Y dice: hace más o menos 15 años. ¿Cuánto? 15 años. ¿Cómo ha hecho usted para vivir 15 años así? ¿Sabe lo que sucede en esos casos? Que hay una acumulación en el corazón. Y de pronto él, que regularmente se porta más o menos, ese día no se portó bien. Pero llega y le dice: buenos días, mi amor, y le hace: ¿qué tienen de buenos? Y él dice: bueno, había algo bueno hasta ahora. ¿Y por qué explotó así? Porque era como una olla de presión que había acumulado cosas por mucho tiempo y tarde o temprano sale. Lo que usted no saca en la presencia de Dios, lo sacará delante de los hombres con dolor. Así que es mejor agarrar el corazón, depositarlo en las manos de Dios y permitirle al Señor que nos saque, que podamos sacar eso de manera saludable, santa, pura y honestamente. Así que el primer punto es: si mejoras el árbol, mejoran los frutos. El segundo, las palabras tienen que ver con nuestro tesoro, con lo que vale. Y la tercera es: las palabras hieren, pero también sanan. Creo que todos somos testigos de que las palabras hieren. Todos tenemos una historia, un momento en nuestras vidas donde alguien nos dijo algo y nuestra vida fue herida, recibió una herida y sangró o sigue sangrando por mucho tiempo. Pero también todos tenemos la experiencia de alguien que trajo una palabra que sanó nuestro ser y trajo una vida mejor. Proverbios 26, 18, 19. Miren, es un pasaje interesante y tiene que ver con la cultura más o menos de nosotros los ticos, aunque creo que esto es mundial, porque si está en la Biblia es porque todo el mundo es así. Capítulo 26, versículo 18. Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a su amigo y le explica: tan solo estaba bromeando. Sin leña se apaga el fuego. Esto no es parte del texto, pero creí que era bueno por si a alguien le servía. Sin leña se apaga el fuego y sin chisme se acaba el pleito. Eso no es parte del texto, pero por si a alguien le iba a servir, que le sirviera. Puse ese ejemplo cuando llega bravo, usted ahora vio, y sin leña se apaga el fuego. Bien, entonces en lugar de ponerle leña, nosotros tenemos que quitarle leña para que el fuego se apague. Mire la versión Nueva Traducción Viviente, en ese mismo pasaje dice: tanto daña a un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo. Y este término mentir aquí no solo es mentir, sino haber levantado calumnia o haber injuriado o haber maltratado a un amigo. Y luego le dice: solo estaba bromeando. Y el otro le dice: sí, seguí con esa broma, estoy muerto de risa, qué vacilón.
Eso tiene que ver con el sarcasmo. El sarcasmo es herir a los demás mientras suena vacilón. El problema es que habría que preguntarle al que está herido cómo se siente. Y cuando llegas y le dices, dijiste algo y me ofendiste y me lastimó, la otra persona, en lugar de decir perdóneme, le dice, no pasó nada, solo estaba bromeando. Y tiene una herida de aquí a aquí usted que ahora no hay cómo sanar, a no ser que alguien traiga palabras para su sanidad. Todos tenemos que trabajar de alguna manera con eso. El sarcasmo, la burla, tratando de decir una verdad pero escondida entre la risa. Y dice que es peor que un loco disparando. Imagínense cómo lo pone la Biblia. Porque un loco disparando le dispara a cualquiera, aún a aquellos que no quiere disparar, pero va ofendiendo. Eso sucede mucho en la iglesia y en todo lugar. Tenemos que aprender a que si no vamos a decir algo edificante o constructivo y si no vamos a hablarle a la persona directamente, mejor no lo digo. Yo soy un poco charlatán. Digo un poco, pero podría agregarle un poco más. Y siempre tengo que estar revisando constantemente mi corazón a ver si estoy ofendiendo con mis bromas. Creo que algunas veces me paso un poco y debo aprender a refrenar mi lengua. Pero tenemos todos que estar pendientes de que podemos estar ofendiendo. ¿Les parece? Proverbios 12:18. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Otra dice, brinda es medicina. Así que las palabras hieren, pero las palabras sanan. Y está en nosotros pronunciar las palabras correctas para que siempre sean de medicina y de sanidad. Proverbios 16:24 dice, el sabio de corazón controla la boca. No dice que hace mucho dinero, ni que hace muchos negocios, ni que da buenas clases. Dice, controla la boca. La otra semana vamos a estudiar el texto bíblico más largo que se encuentra acerca de la Biblia, de la lengua, en la Biblia, que es Santiago. Por 12 versículos trata un problema de la lengua. Imagínense si es importante la lengua en la Biblia, lo que hablamos. Así que esa semana vamos a continuar con eso. Así que dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Hermoso esto. Yo no sé quiénes de ustedes han probado la miel en el mismo panal. ¿Alguien lo ha probado? Es algo impresionante. Yo una vez a nosotros nos regalaron y venía así, no soy un experto, pero el panalito ya venía ahí y uno lo masticaba y lo comía con la miel. Es algo extraordinario. Así deberían ser nuestras palabras. Me acordé que se hacía como un chicle entre el panal y todo, dura como media hora, pero es riquísimo. Miren qué interesante, nada más solo en la introducción. Santiago 3, capítulo 2 dice, todos fallamos mucho. Todos fallamos mucho. ¿Está claro que todos fallamos mucho? Bien. Si alguien nunca falla en lo que dice, oiga, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Miren qué importante. Si usted y yo fuéramos capaces de controlar lo que decimos, lo que dice nuestra boca, seríamos capaces de controlar el adulterio, la fornicación, la lascivia, la mentira, el engaño, la estafa y todo nuestro cuerpo. El que es capaz de controlar su lengua es un hombre perfecto. Porque el que logra controlar su lengua es capaz de controlar todo lo que hace, dice la Biblia. Impresionante. O sea que podríamos estar frente a la santidad perfecta cuando usted y yo controlamos la lengua. Si mejoras el árbol, mejora los frutos, punto 1. Las palabras tienen que ver con nuestro tesoro, punto 2. Las palabras hieren, pero también sanan. Punto 4. Las palabras perduran y permanecen en el tiempo. Cada uno de nosotros es testigo, tiene un testimonio de cuando alguien le dijo algo en 5º grado.
lo que le dijo una maestra cuando usted tenía 10 años. O algunos aún más atrás, cuando tenía 6 u 8. Palabras groseras que le dijeron y afectaron su vida. Pero también podemos afectar a las personas con palabras positivas y de fe. Miren 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. 2 Timoteo 1:3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. Interesante que diga fe sincera, porque si hay una fe sincera, debe haber una fe que no es sincera. La cual animó primero a tu abuela Loaida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De esto estoy convencido. O sea, mire lo que está pasando aquí. 3 generaciones bendecidas por la palabra de fe. Porque la fe se comunica de muchas maneras, pero en aquel tiempo esencialmente la fe se transmitía de manera verbal, uno con otro, a la par. No habían Biblias, no había internet, no había nada de lo que ahora tenemos, así que todo era con lo que se podía comunicar verbalmente a uno de otros. Quiere decir que la abuela le comunicó a su hija el mensaje perfecto de la fe, de una fe no fingida. Después su hija se lo pasó a su hijo, y no nos dice la Biblia si Santiago tuvo hijos y lo pasó a sus hijos, si había nietos, tataranietos, afectados por una palabra o por palabras de fe que hicieron de una generación santa, que hoy en día aparece en las escrituras como un ejemplo. Porque las palabras permanecen en el tiempo, las palabras no se van, las palabras quedan en el corazón de la persona que lo escuchó. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar lo correcto a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a todas las personas con que nos relacionamos, porque las palabras permanecen. Las palabras permanecen. En este texto nos damos cuenta cómo 3 generaciones fueron afectadas por una palabra de fe que empezó con la abuela. Las grandes familias de fe empiezan con el trabajo de una abuela, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender que podríamos tener también aquí, como hay en otros textos que no vamos a leer, como la maldición de un papá y una mamá fue pasándose de generación en generación por lo que dijeron. No por lo que hicieron, sino por lo que dijeron. Se nos olvida que lo que nosotros decimos también afecta y permanece en el tiempo, de tal manera que tenemos que ser conscientes que todo lo que saquemos del buen tesoro va a afectar positivamente y con fe a una generación, a 2 generaciones y a 3 generaciones. Pero si sacamos de lo malo que hay en nuestro tesoro, vamos a afectar 2 o 3 generaciones también. Las palabras no se pierden. Cada uno de nosotros es testigo cuando alguien ha sembrado una buena palabra, y las palabras, como dije antes, sanan, pero también hieren. Así que nosotros necesitamos aprender a hablar correctamente. El problema que tenemos cuando hablamos de este tema, como dije al principio de la serie la semana pasada, es que ha habido un abuso con respecto a la enseñanza de palabras vida o muerte. Y entonces hay libros que dices, lo que dices recibes. Entonces comenzamos a decirle a la gente de manera, digo yo, equivocada, porque no es mi criterio: a ver, declare, confiese. Yo les compartí un testimonio que tengo 15 años de estar declarando que el yate llega a mi vida, y no ha llegado, y posiblemente no va a llegar. No es que no tenga fe, es que no es que se trata que Dios se alinee a mis palabras, sino que mis palabras se alineen a las palabras de Dios. Entonces enseñamos mal algunas cosas, y por eso la gente dejó de darle importancia a una verdad bíblica tan trascendental, porque lo usaron para lo que no había que usarse. Sin embargo, el último punto, el 5, la palabra declarada con fe produce milagros. La palabra declarada con fe produce milagros. Y es algo que nosotros tenemos que entender. El problema es que nosotros hemos visto esta declaratoria, estos decretos y estas
pronunciaciones como algo pentecostal. Nosotros tenemos aquí una mezcla entre bíblico, pentecostal, presbiteriano, metodista. Somos un enredo, porque todos tienen algo bueno. Todos tienen una visión correcta de lo que es las escrituras, y no decimos que nosotros somos la única perfecta, nada más que nuestra forma de verlo. Respetamos a todas las demás y creemos que hacen una buena tarea, y que las personas que están ahí son bendecidas, y bendecimos a todos los pastores de esta nación, cada uno por su trabajo. Por cierto, hemos ayudado últimamente también a 3 pequeñas iglesias con 150 sillas para que empiecen a sostener el crecimiento que ellas han tenido. Así que sus diezmos también van a otras iglesias a quienes estamos ayudando a crecer también. Así como vamos a ir creciendo nosotros, van a crecer otras iglesias con nosotros. Bien, así que dice Marcos capítulo 11 versículo 12: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y le dijo: nadie vuelva a comer fruto de ti. Dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. ¿Lo qué? Lo oyeron. Pero también lo oyó la higuera. Mi mamá tiene fama de tener una buena mano para sembrar. Mi mamá siembra en el desierto y se hace un oasis. Es famosa por eso. De hecho, a la casa donde vive cuesta un poco entrar. Uno no sabe. No se preocupen por los que se están levantando, porque van a ir a servir la cena del Señor, ya vienen. Si usted entra a mi casa, tiene que entrar como Tarzán, así, a través de una selva, ¿verdad? Y usted ve a mi mamá hablando con las plantas. Les habla y dice: voy a regañar a aquella matilla que está en aquella esquina porque no está bonita. Y usted no sabe lo que es una regañada a mi mamá. Y usted llega a los 15 días y aquella matilla está así, ¿va? Dice: mejor me pongo tuanis porque aquí me pueden volar machete. Así que le dijo a la higuera: nunca nadie vuelva a comer de ti. Y eso lo oyeron sus discípulos y lo oyó la higuera. Por la mañana al día siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado. Y Pedro, acordándose las palabras permanecen, acordándose de lo que Jesús dijo, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y Jesús le dijo: cuidado, no. O sea, pasó Pedro y hace: mira, de verdad, qué vacilón, la higuera te hace caso. Y Jesús le dijo algo así. Yo estaba escondido por ahí. Bien. Le dijo: tienes un problema, Pedro. Tú hablas cuando has visto y yo hablo antes de ver. Porque solo creíste hasta que viste la higuera seca. Y cuando yo hablé, me fui, para mí la higuera ya estaba seca. Así que Jesús no se sorprende de la higuera seca. Pedro sí, porque Pedro oyó a Jesús hablar, pero seguro dijo: qué bonito habla Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice algo impresionante, que tengo que reconocer que todavía no sé lo que significa en la dimensión en que Jesucristo está hablando. Oiga lo que le estoy diciendo, todavía no lo sé. Tengan fe en Dios. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Respondió Jesús: les aseguro que si alguno le habla, porque usted y yo hablamos lo que hay en el corazón, y un corazón con fe. Por eso leamos el texto, léalo correctamente. Tengan fe. La fe se deposita en el corazón. Es un buen tesoro, es algo que se atesora. O sea, Jesús está diciendo: cuando tu corazón tenga fe, porque le dice: tengan fe. ¿Me van siguiendo? O sea, no nos olvidemos de que Jesús habla correctamente. Así que lo primero que está diciendo es: si en el corazón suyo, cuando se tope esta situación, hay fe, le dirás, hablarás a este monte: quítate de ahí,
tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que se dice sucederá. Es impresionante. Por eso le digo que no significa, no sé lo que significa en su totalidad. Podría rajar y decir, sí, tengo el concepto completo de sé lo que significa. Ni idea tengo. Porque Jesús está diciendo que si tuviéramos fe, le diríamos a un monte que se vaya al mar y el monte se iría. ¿Con qué? Con nuestras palabras. Así que las palabras pronunciadas con fe producen vida. El centurión sabía esto muy bien, sin haber oído esta palabra. Le dijo, Señor, no vayas a mi casa, solo di la palabra y será hecho. Solo dila, porque todo te tiene que obedecer. Ahora es ahí cuando utilizamos esto a veces mal y comenzamos, veo un castillo en mi casa, y el castillo no va a aparecer, porque no se trata de una fe para producir milagros tontos. Cuando oramos por alguien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hablamos que es sano. Nosotros no lo sanamos, no agarramos, metemos la mano ahí, arreglamos el corazón y la volvemos a cerrar. Solo oramos, y oramos con lo que hay en nuestro corazón, con fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros hablamos a lo que hay en nuestra vida? Ahora, y con esto lo voy a decir con sumo respeto, no quiero burlarme ni mucho menos, porque es nada más un ejemplo actual. Todo el mundo está preocupado porque no vamos a comer meneitos nunca más. El macho Pozuelo puso este país a temblar porque se nos va los chicharritos. Y entonces ya todo el mundo está, que este país está en crisis, y que aquí y que allá. Y me dijeron, ¿qué piensa usted? Y le digo, no pienso nada, porque Dios sigue viviendo en este país, no se ha ido, no se va a ir, y los que tenemos fe no nos vamos a mover. Pero comenzamos a declarar, y la cosa está fea, y entonces viene crisis, y entonces aquí se va. Y claro, y si llénese de así, pronto la va a ver, aunque no tenga fe y no conozca a nadie. Pero ¿cómo le habla usted a los problemas de su vida? Tenemos que aprender a declarar con firmeza que el Señor está con nosotros, que el reino de los cielos nunca ha estado en crisis, que podrá haber crisis en otros lugares, y vendrán 10,000 por un lado y vendrán 10,000 por el otro, pero tendrán que huir por miles de caminos. Eso es cuando nuestra palabra comienza a declarar lo que dice la palabra de Dios. Ahí es cuando produce los frutos. ¿Me siguen? No es que yo invento palabras, es que yo traigo las palabras de Dios y las declaro con fe acerca de lo que yo tengo enfrente. Y si tengo que decirle a un monte que se tiene que correr, pues se tendrá que correr. Al menos eso es lo que dice ahí. El problema es que comenzamos nosotros, bueno, realmente no era un monte, era una vagoneta que había echado ahí una descarga y no era tanto, y en aquel tiempo no habían carretillos, entonces lo que pasa, y comenzamos. Si Dios dice, si Jesús dice que se corre, se corre. Ahora el problema es si yo creo que se corra. Ese es el gran problema, porque Jesús empezó, tengan fe. Así que ¿cómo le hablamos nosotros a los problemas que enfrentamos, a los padecimientos que tenemos? ¿Cómo enfrentamos las diferentes circunstancias de la vida? Declarando y confesando que yo tengo que reconocer que hasta que hice este estudio no me di cuenta que yo hablaba muy mal. Muy mal. Y comenzaba a declarar cosas sobre mí, aunque fuera en broma. Seguro era ese tonto de Proverbios que dispara dardos por todo lado y me los clavaba a mí mismo. Eso es más tonto todavía. Y he tenido que aprender que yo soy un hombre de fe.
Y mi corazón tiene que estar lleno de fe. Y todos los corazones de nosotros tienen que estar llenos de fe. Ayer estuve conversando con Flora, dejó a este hombre abandonado aquí 2 días, pobre de mí, sin comida, sin alimento, sin abrigo. Entonces me fui a desayunar con Adri, que está aquí, y con ella, y entonces les hablé un poco, comenzamos a hablar aquí y hablamos del tema de este fin de semana, etcétera, aquí en la iglesia. Y recordé algo que a veces uno, como el chavo, sin querer queriendo, dice algunas cosas y Dios lo respalda. Algunos de ustedes conocen esta historia, pero estábamos, creo que como a 1 mes o mes y medio, no me acuerdo bien los números, no me crean exactamente los plazos, y me preguntan, no sé si fue don Esteban, el arquitecto, o Kenia, me dice, ¿y qué cerca vamos a poner enfrente aquí? Y yo les dije, ¿se acuerdan que cuando vinimos habían unos postes con unos alambres de púas? Y me dijeron, sí, pintados, se ven lindísimos. Pero ¿cómo vamos a hacer? Me decían varios, este edificio tan bonito y sin una cerca bonita. No hay. Pero sería muy feo, no importa. Poquito a poco lo vamos a ir haciendo y Dios nos va a ir respaldando como lo había hecho hasta ahora, etcétera. Pero en eso, no sé quién fue el irreverente, fue usted, que me dije, aquí hay un señor que vende estas cercas, son modulares, se ponen rapidísimas, que son las que hoy tenemos todavía. Y pasé de irresponsable o de estar declarando que no había, y le dije, usted me daría 1 mes. No sé por qué esta lengua pronunció 1 mes. Tal vez me la tuve que haber cortado en ese momento. Pero usted me daría 1 mes, y me hace, está raro. Le digo, bueno, es la única forma. Yo en 1 mes le pago. De todos modos, 50 canas más de las que ya me había jalado hasta ahí no iban a cambiar nada. Así que le dije, en 1 mes le pago, póngalas. Pero eso sí, las quiero ya porque para la inauguración yo las quiero puestas. Y me fui a dar un estudio bíblico que tengo, que me invitan de vez en cuando a dar en el Club Cariari. Así que estaba hablando de la fe para ese tiempo, porque tenía que estar hablando mucho de fe, porque tenía que estar alimentándoseme de fe todos los días. Algunos de ustedes conocen, pero nos quedamos en las cuentas corrientes nuestras para ese tiempo, ni las cucarachas iban. No había absolutamente nada que comer ahí, pero lo hicimos como una señal que no era lo que había en las cuentas corrientes, sino lo que había en el reino de los cielos. Y Él fue el que nos proveyó. Así que llego al estudio y estoy hablando de fe, y estoy aquí, lo otro, y en eso me vuelvo y digo, por ejemplo, hoy en la mañana hice un acto de fe. Yo por dentro decía, no estoy seguro, pero había que declararlo. Había que confesarlo. Y de verdad lo hice con fe. Si no, creo que no lo hubiera hecho. Y en eso di el estudio, hablé, compartí, me levanté, agarré mi iPadcito y me viene alguien por atrás en la espalda y me dice, pastor, ¿cuánto cuesta la cerca? Eran como 3.600.000, creo. 3.600.000. Eso es 1 hora y media después. Y me dice, yo las pago. Las palabras con fe producen milagros. 1 hora, no 1 mes. En el lugar menos previsto, porque no viene a esta iglesia él. Pero Dios le tocó el corazón. Cuando nosotros declaramos y confesamos con fe las cosas que tenemos por delante, de acuerdo a la palabra de Dios, produce milagros. Así que es importante, las palabras sí cuentan. Las palabras son importantes. Cierre sus ojos un momento, por favor. Pídale al Espíritu Santo, pídale al Espíritu de Cristo, y dígale, Señor, escudriña mi corazón,
escudriña mi corazón. Hazlo fiel a ti. Te pido, oh Señor, que mires lo que hay atesorado en mí, lo que se ha guardado por años, que no viene de ti, que no es de tu palabra, que no viene del fruto de palabras que edifican y transforman, y sánalas. Yo quiero que mis frutos, mis palabras, vengan de un buen tesoro, vengan de un buen árbol. Dígale al Espíritu de Dios que venga sobre usted y que le transforme. Y dígale, Señor, así como la promesa del profeta Ezequiel, cambia mi corazón en un corazón de carne, no en un corazón de piedra. Dígaselo al Señor. Dígale, Señor, necesito que cambies no mi exterior, sino mi interior. ¿Te has puesto a pensar que todo lo que dices viene de adentro? Que todas tus palabras, buenas o malas, vienen de tu corazón. Para cambiar el fruto hay que cambiar el árbol. Así que dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti y te digo, Señor, necesito que cambies mi corazón para que cambie mis frutos. Porque he ofendido de palabra, porque he lastimado, porque muchas veces he sido como un loco que dispara causando daño y después digo, era broma. No quiero seguir así, Señor. Quiero que de mi boca salgan palabras de fe que producen milagros. Quiero que mi palabra sea siempre semillas en otras personas que den un buen fruto. Porque necesito, Señor, ser una mujer o un hombre, según Santiago, perfecto, que sabe controlar su lengua. Enséñame, oh Dios. Y tenemos que terminar cada serie de estas 4 diciéndote: busca a alguien que has ofendido, usted lo sabe, y no se defienda, no le diga era broma. Dígale, me perdonas, me equivoqué. He sido como un loco enviando dardos a tu vida y te he dañado y te he destruido con mi boca. Pero ahora me comprometo delante de ti y del Señor que mis palabras serán como miel a tu vida para sanar y para restaurar. Y mientras sigue orando,